Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis de maravilla, listos para un poquito de salseo del bueno, porque hoy, madre mía. Hoy vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, la pareja que incendió las pantallas, la pareja que, bueno, ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé que hace tiempo que no les vemos juntos en una serie, pero la llama, amigos míos, la llama de la esperanza, esa nunca se apaga. Y hoy os traigo noticias que, bueno, digamos que van a revolucionar a los fans, noticias que os van a hacer saltar del sofá y gritar de emoción. Pero antes de que empiece a soltar toda la bomba informativa, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Ya sabes, dale al botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más sobre tus series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿por dónde empiezo? La química entre Can y Demet era innegable, ¿verdad? Desde el primer capítulo de Erkenzicus nos quedamos prendados de esa conexión tan especial, esa manera de mirarse, esos roces que parecían chispas. ¡Uf! ¡Qué tiempos! Y claro, como buenos fans, todos fantaseábamos con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Luego, como suele pasar, la serie terminó, cada uno tomó su camino y aunque seguimos disfrutando de sus proyectos por separado, la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre estuvo ahí. Y aunque Can se casó y luego se divorció, y Demet también se casó, la sombra de Can y Demet juntos de nuevo siempre ha planeado sobre el fandom. Pues bien, prepárense porque las últimas semanas han estado agitaditas. Han surgido rumores, indicios, pequeñas señales que apuntan a un posible reencuentro profesional. Sí, lo que oyes. Varias fuentes cercanas a la industria televisiva turca han empezado a soltar la bomba de que estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. ¿Os imagináis? Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo juntos en la pantalla. Sería un boom mundial, un acontecimiento que rompería Internet y que nos haría revivir todos esos momentos mágicos que vivimos con Erkenzicus. Pero ojo, que no todo es color de rosa. Hay varios obstáculos que tendrían que superar para que este proyecto se hiciera realidad. El primero y quizás el más importante es el tema de sus agendas. Can está ahora mismo muy centrado en su carrera en Italia, donde está cosechando éxitos con series como Viola come il mare. Demet, por su parte, también está trabajando en varios proyectos en Turquía y colaboraciones con marcas. Coordinar sus agendas sería un reto importante. Además, también hay que tener en cuenta el tema de sus vidas personales. Como os decía antes, ambos han pasado por matrimonios y divorcios recientemente, y esto podría influir en su decisión de trabajar juntos. No es fácil trabajar con alguien con quien has tenido una relación después de haber pasado por situaciones personales complicadas. Pero no perdamos la esperanza. Porque, según las fuentes, las conversaciones estarían bastante avanzadas. Al parecer, una importante productora turca estaría muy interesada en llevar a cabo este proyecto y estaría dispuesta a hacer todo lo posible para que Can y Demet volvieran a coincidir en el set de rodaje. ¿Y de qué trataría la serie? Pues aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. No hay información oficial sobre la trama, pero ya se han filtrado algunas ideas. Se habla de una historia de amor madura, diferente a Erkenzicus, con personajes más complejos y situaciones más realistas. Algunos incluso se atreven a decir que podría ser una serie de suspense con toques románticos, algo que sería completamente nuevo para ambos actores. Personalmente creo que les sentaría genial un cambio de registro. Ambos son actores muy versátiles y estoy segura de que podrían sorprendernos con personajes totalmente diferentes a los que nos tienen acostumbrados. Imaginaos a Can interpretando a un detective atormentado por su pasado, y a Demet como una abogada brillante pero con secretos oscuros. Uf. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero como os digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero la verdad es que la idea de verlos juntos de nuevo es tan tentadora que no puedo evitar emocionarme y soñar con que este proyecto se haga realidad. Además de la posible serie, también han surgido rumores sobre otros proyectos que podrían unir a Can y Demet. Se habla de la posibilidad de que protagonicen un anuncio publicitario juntos, o incluso que colaboren en una campaña benéfica.
Estas opciones parecen más factibles a corto plazo, ya que no requieren tanto compromiso de tiempo y podrían servir como un primer paso para tantear la reacción del público. Y es que, seamos sinceros, la expectación que generaría cualquier proyecto que uniera a Khan y Demet sería enorme. Los fans de todo el mundo estaríamos pendientes de cada detalle, de cada foto, de cada comentario. Sería una verdadera locura mediática. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Khan y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Os gustaría verlos en una nueva serie? ¿O preferiríais que siguieran trabajando por separado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué tipo de serie os gustaría que protagonizaran Khan y Demet. ¿Una comedia romántica al estilo Erkencikus? ¿Un drama intenso con giros inesperados? ¿O algo completamente diferente? Dejad volar vuestra imaginación y compartid vuestras ideas conmigo. En resumen, las noticias sobre un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir han desatado la locura entre sus fans. Aunque no hay nada confirmado, los rumores y las filtraciones apuntan a que estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. Los obstáculos son muchos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Además, también se habla de la posibilidad de que colaboren en otros proyectos, como anuncios publicitarios o campañas benéficas. Y ahora, mi gente guapa, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido con todas estas noticias sobre Khan y Demet. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad que valoro muchísimo vuestro tiempo y vuestro apoyo. Recordad dejarme vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones y sugerencias. Me encanta leeros y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares para que se enteren de todas estas noticias, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que aún hay más. La información sobre este posible reencuentro es tan jugosa que no podía dejar de indagar un poquito más. He estado husmeando en foros de fans, leyendo entre líneas en entrevistas antiguas y contactando con mis propios informantes. Y lo que he descubierto es aún más emocionante. Parece ser que la productora que está detrás de este ambicioso proyecto es nada menos que Ayapm, una de las casas productoras más importantes y prestigiosas de Turquía. Estamos hablando de pesos pesados, amigos. Ayapm es conocida por producir series de alta calidad, con guiones inteligentes, actuaciones impecables y una producción cuidada hasta el último detalle. Si ellos están involucrados, podemos estar seguros de que no se tratará de una simple comedia romántica. De hecho, la idea que más fuerza está tomando es la de una serie de suspense psicológico con toques románticos, como os comentaba antes. Pero ahora tengo más detalles sobre la posible trama. Al parecer, la historia se centraría en dos personajes que se reencuentran después de muchos años. Khan interpretaría a un ex policía atormentado por un caso sin resolver que le ha marcado profundamente. Demet, por su parte, sería una abogada de éxito que se ve involucrada en el caso de manera inesperada. El reencuentro entre ambos personajes estaría cargado de tensión y secretos del pasado. Habría una atracción innegable entre ellos, pero también una desconfianza mutua. A medida que investigan el caso, descubrirían que están conectados de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. Madre mía, qué pintaza tiene esto. Me imagino a Khan con su mirada intensa y su aura de misterio, y a Demet con su elegancia y su fuerza interpretando a una mujer decidida pero vulnerable. La química entre ellos en este tipo de historia podría ser explosiva. ¿Pero por qué este cambio de registro? ¿Por qué no apostar por una comedia romántica al estilo Erkencikus? Pues bien, al parecer, tanto Khan como Demet están buscando proyectos que les permitan mostrar su versatilidad como actores y alejarse un poco de los papeles que les han dado fama. Khan ha demostrado su talento en dramas como Dolunay y Bay Jail, mientras que Demet ha brillado en comedias como Room Number 309 y en dramas como Dodu Unep Kaderindir. Ambos quieren seguir creciendo como actores y sorprender al público con nuevos registros. Además, la industria televisiva turca está apostando cada vez más por series de suspense y drama psicológico, que están teniendo mucho éxito tanto a nivel nacional como internacional.
Series como Persona, The Club y Innocent han conquistado al público con sus tramas complejas, sus personajes ambiguos y su ritmo trepidante. Así que, en cierto modo, este proyecto de Khan y Demet se enmarcaría dentro de esta tendencia. Pero volviendo al tema de sus vidas personales, la verdad es que tanto Khan como Demet han tenido un año bastante complicado. El divorcio de Khan con Diletta Leotta fue muy mediático y generó mucha controversia. Por su parte, Demet también se divorció de Ouz Hancock después de un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas. Estas experiencias personales podrían influir en su decisión de trabajar juntos. Por un lado, podría ser una oportunidad para dejar atrás el pasado y empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Por otro lado, también podría generar cierta incomodidad y dificultar la dinámica en el set de rodaje. Sin embargo, según mis fuentes, ambos actores están muy profesionales y están dispuestos a dejar sus problemas personales a un lado para centrarse en el proyecto. Además, la productora estaría haciendo todo lo posible para crear un ambiente de trabajo cómodo y respetuoso para ambos. Otra de las incógnitas que rodean a este proyecto es el tema del guión. ¿Quién estaría a cargo de escribir la historia? Pues bien, al parecer, la productora está contactando con algunos de los guionistas más prestigiosos de Turquía para que se encarguen de desarrollar la trama. Se habla de nombres como İzyorenk y Melek Genolu, que han escrito guiones para series tan exitosas como Aşk Memnu y Fatmagulun Suku. Si estos guionistas se involucran en el proyecto, podemos estar seguros de que la historia será de alta calidad y estará llena de giros inesperados. Además, es muy probable que se inspiren en novelas y películas de suspense psicológico para crear una trama original y atractiva. Pero, ¿cuándo podríamos ver esta serie en pantalla? Pues bien, al parecer, la producción está prevista para comenzar a finales de este año o principios del próximo. Esto significa que podríamos ver los primeros capítulos a mediados o finales de 2025. La espera va a ser larga, pero estoy segura de que valdrá la pena. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con los rumores, las filtraciones y las especulaciones. Pero como os digo, la idea de ver a Khan y Demet juntos de nuevo es tan tentadora que no puedo evitar emocionarme y soñar con que este proyecto se haga realidad. Así que, mi gente guapa, seguid sintonizando este canal porque os prometo que os mantendré informados de todas las novedades sobre este posible reencuentro. Y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones y sugerencias. Me encanta leeros y saber qué pensáis. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.